La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios, se complace en llegar a sus hogares con el mensaje de las verdades que transforman, que vivifican y traen completa alegría al corazón de los que lo reciben. Continuaré hablando hoy sobre las normas de Dios para la crianza de los hijos. ¿Por qué debemos equiparnos nosotros los padres con la Santa Biblia? Para que nuestros hijos aprendan a amar, a temer, a servir y a seguir al Todopoderoso. Bienaventurados los padres que se preparan, que se equipan para ser maestros correctos del bien que Dios tiene preparado para los que le honran y le temen. Ahora, tal vez usted diga, pero a mí no me interesa enseñar la Biblia. Si usted no se interesa en esas verdades supremas del Todopoderoso, entonces sembrará en el corazón de sus hijos iniquidad. Y esa será su cosecha, porque la semilla que se siembra, según el género de la semilla, así es la cosecha de ese género. Si sembramos sandías, entonces tendremos dulzura. Pero si sembramos espinos, tendremos que espinarnos. Tendremos que sufrir las heridas de las espinas. Entonces, si usted no estudia las Santas Escrituras, usted va a sembrar lo incorrecto en sus hijos. Y sus hijos van a tener cosechas que usted no esperaba. Hay padres que dicen, los traté de ayudar, de educar, pero se corrompieron porque usted los corrompió a través de su conducta, a través de sus principios que no tenían fundamento. Pero la palabra de Dios nos manda que vayamos a la palabra de Él, instruyamos a nuestros hijos con estas verdades. Ellos temerán a Dios estando en la escuela, en la casa, y aun cuando lleguen a viejos temerán a Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para instruir. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta usted lo que produce las Santas Escrituras? Cuando usted como padre y yo nos preparamos, también nuestros hijos serán bendecidos, porque la palabra nos llevará totalmente a ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora, en el Salmos capítulo 19, en el pasaje 7 al verso 10, en ese interesante pasaje bíblico, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta. Se la voy a poner así tan simple. La Biblia de Jehová es perfecta, o la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, el alma que está trastornada, el alma que está afligida, angustiada, está en confusión, dejará de serlo, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que el testimonio es toda su palabra. Entonces, ese testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová también es limpio, es puro, que alumbra los ojos. Ahora bien, el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que la miel, que la que destila del panal. Entonces, si esto realmente lo aceptamos tal como es la verdad de Dios, nuestros hijos tendrán corazones prosperados, bendecidos. Sus mentes estarán sanas, sus corazones sanos, todos ellos sanos espiritualmente y aún físicamente. Serán estos hijos prosperados y bendecidos por parte de Dios. Si nosotros acatamos esas órdenes importantes de Dios para con nosotros los padres y las transmitimos a los hijos,
nuestros hijos serán bendecidos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12 y verso 26 al 29, que dicen entonces los siguientes pasajes sobre el deber de los padres de poner y de poder explicar el significado de todas las cosas espirituales a sus hijos. Lo veremos a través de esta cita bíblica y de otras citas bíblicas que quiero transmitirles a través de este momento. Mis amados, dice Moisés en el libro de Éxodo capítulo 12, versos 26 al 29. Nos dice claramente: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis de esta manera: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, nuestra familia. Entonces el pueblo se inclinó y adoró a Dios, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así. Y Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero en nuestras casas no hubo nada que se muriese. Dios nos protegió, Dios nos guardó, Dios ciertamente nos libró del destructor, nos libró de la muerte. Entonces, también recalca otro de los interesantes pasajes bíblicos. Dice Moisés: mañana cuando te pregunten tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces responderás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó, Jehová nos libró ciertamente de Egipto, con mano poderosa nos sacó. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón, sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos que Jehová ciertamente nos mandó a través de Moisés, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida hasta el día de hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, porque Él los mandó que cumpliésemos su palabra. Esto nos dice claramente en Deuteronomios capítulo 6, versos 20 al 25. Otro pasaje tan poderoso y tan importante de prestarle atención. Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Para esto sea señal entre vosotros, cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se detuvieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esto da a entender entonces que nosotros los padres tenemos que contar las maravillas del Dios Todopoderoso a nuestros hijos, en vez de enseñarle bobadas, en vez de traer enseñanzas sin fundamento, sin sentido, sin valor. Debemos instruir a nuestros hijos correctamente, para que nuestros hijos sepan que Dios es poderoso para proteger, para guardar, para bendecir de una forma grande y poderosa. También habló Josué, habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis entonces a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco este Jordán de una forma milagrosa. Dios secó el río para que pasara el pueblo en seco. Entonces, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado
a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, tenemos que leer las Santas Escrituras. Y cuando nuestros hijos nos digan por qué tienen ese libro llamado la Biblia, hay que explicarles las razones por qué. Porque si nosotros les explicamos lo correcto, tal como dice las Santas Escrituras, entonces seremos prosperados, bendecidos, y nuestros hijos también honrarán a Dios. Nuestros hijos también se entregarán a Dios con toda la potencia. Qué interesante es que aprendamos estas grandes verdades gloriosas y supremas. Ahora tengo esta gran pregunta: ¿cómo pueden los padres cristianos llevar a cabo los siguientes deberes? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis como palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino según es verdad, la verdad de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación y las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso nos dice Pablo en la carta primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 al versículo 15. Es decir, que estos creyentes de Tesalónica llegaron a ser buenos imitadores de la verdad, es decir, obedientes paso a paso de la verdad de Dios, y fueron prosperados aunque fueron perseguidos. Se les quitó sus propiedades, pero fueron honestos ante Dios. Algunos ofrendaron sus vidas, pero están en la presencia de Dios de forma victoriosa, gloriosa y suprema. Cuán interesante es que entonces carguemos el 100% nuestro corazón de la verdad de Dios y seamos más que vencedores. Nuestros hijos lo serán también. ¿Qué aprendes de Job al orar por sus hijos? Job era un buen padre, un gran siervo de Dios. Job era un hombre realmente entregado a Dios el 100%. Y este hombre todos los días intercedía en el favor de sus hijos. Siempre estaba haciendo sacrificios en el favor de sus hijos, porque no quería que sus hijos se perdiesen. No quería que sus hijos fuesen a la destrucción, sino que fuesen calidad de hijos. La Biblia declara que acontecía que habiendo pasado en turno los días del cómbito de las fiestas de ellos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job en su corazón: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto da a entender que este hombre siempre quería que sus hijos estuviesen santos, puros y limpios delante de la presencia de Dios. Es que intercedía, abogaba por ellos en la santa y gloriosa presencia del Todopoderoso, de tal manera que Dios vio a este hombre con un corazón recto en el favor de sus hijos. ¿Y cuántos padres, en vez de educar correctamente a sus hijos,
les enseñan a ir a prender el cigarrillo, otros a ir a comprar el licor y a beberse un trago de licor. A veces los muchachos comienzan jugando, bromeando, dándole unos cuantos chupetones al cigarro que le prendió a su papá o a su mamá o a su abuela. Más tarde estos hijos se vuelven tan viciosos que vemos sufriendo de cáncer en los dedos por tanto humo de todo lo que esparce ese cigarro. Otros en su garganta, sus pulmones. Recuerdo de un hombre que se ahogaba, un trago de café y 3 y 5 chupones le daba también al cigarrillo. Y estaba con una tos terrible y se quedaba casi sin oxígeno. ¿Por qué? Porque desde niños fueron instruidos a participar de esa maldición. ¿Cuántos millones de dólares se está invirtiendo para ayudar a esta gente? Porque hoy los está llevando el cáncer a la tumba. Qué triste es instruir mal a los hijos. Entonces Job no hizo eso. Job oraba a Dios con toda la sinceridad y con todo el corazón por sus propios hijos. Ahora, ¿cuáles cosas puede orar por tus hijos? Aún antes de nacer debes entregarlos a Dios, bendecirlos, colocar tu mano en el estómago de tu esposa y orar por esa criatura antes de nacer. Debes también cantarles, leerles porciones bíblicas y estos hijos al nacer se acordarán de todas esas porciones bíblicas. Tal vez tú digas, pero eso es de locura. Parece locura, pero los niños desde el vientre saben correctamente cuando sus padres los instruyen correctamente bien. En 1 de Samuel, capítulo 1, verso 27, encontramos que Ana hizo votos diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Las escrituras nos dice que Elí respondió y dijo: ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahora, levantándose de mañana, esta mujer con su esposo adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, a esta mujer que era su esposa, y Jehová se acordó de ella cuando oraba por ese hijo aún sin ser engendrado. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando al Dios Todopoderoso. Por este niño oraba. Jehová me dio lo que le pedí, y yo después lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró a Jehová. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, cuando declaramos que nuestros hijos, aún antes de nacer, pertenecen a Dios, los dedicamos a Dios, Dios los tomará para su servicio, para su honra, para su alabanza, para hacer de bendición a los pueblos. Samuel llegó a ser un profeta, llegó a ser un juez bendecido y prosperado por Dios, de tal manera que la nación respetó a ese hombre como usted no se imagina. Ese hombre fue amado, respetado y obedecido. Y aquellos que no obedecieron las órdenes de este hombre fracasaron. Porque cuando este hombre hablaba de parte de Dios. Y por lo tanto, este hombre sirvió de dirección correcta a miles de almas en Israel, por no decir a toda la nación. Y hasta el día de hoy, los escritos de Samuel sirven para edificarnos.
quiero decirle con toda certeza que cuando nosotros nos proponemos a educarnos bien como padres y educar bien a nuestros hijos, entonces todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Se multiplicará entonces la paz de nuestros hijos. Dice a través de Isaías capítulo 54, versículo 13. Recalco Isaías 54, verso 13. ¿Qué dicen los siguientes versículos en cuanto a las actitudes que los padres deben tener hacia sus hijos? En el Salmos capítulo 113 y versículo 13 al 14. Como padres se complace de los hijos, es decir, se compadece de los hijos. El pasaje dice al pie de la letra, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvos. Así como nosotros los padres nos compadecemos de nuestros hijos, también Jehová se compadece de nosotros. Estas verdades poderosas que nos dice las primeras palabras este versículo, como el padre se compadece de los hijos, ponga eso en su corazón, se compadece de los hijos. Esto nos da a entender que debemos de ser padres compasivos de los hijos, tiernos, misericordiosos, clementes con ellos. Así, de la manera que usamos ese padecimiento o esa complacencia de nuestros hijos, se compadece Jehová también de los que le temen, porque él conoce nuestra condición y ciertamente nos ama. Miremos lo que nos dice acerca de Efraín. ¿No es Efraín hijo precioso para mí, dice Dios? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, él me ha bendecido por su conducta. Me ha bendecido porque en realidad me ha servido con integridad. Ahora bien, recalcando la cita bíblica, Jeremías capítulo 31, verso 20. Jeremías capítulo 31, verso 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es hijo en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Entonces Dios es un Dios misericordioso de sus hijos que le amamos y le honramos. Él tiene clemencia. Él es compasivo, es tierno para atender la necesidad de sus hijos. Y a través de Isaías 49, 15 y 16 declara, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aún dice claro, aunque es bien difícil que la madre haga esto, aunque ella lo hiciese de olvidarse, aunque olvide ella, dice Jehová, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En otras palabras, en mis propias palmas, escrito tu nombre. Y cada vez que abro mis manos veo tu nombre. Me acuerdo de ti. Alabado sea Dios. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios siempre teniendo misericordia y recordatorio de todos los que le amamos y le servimos. Ahora bien, finalmente, ¿qué hombre hay de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que es perfectamente glorioso y bueno, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan. Oh, entonces no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, dice también Proverbios 27. Tus hijos necesitan que tú los ayudes y les hagas bien.
Cierro con esta verdad. Antes fuimos tiernos, dice Pablo, entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados. Así debemos apreciar nuestros propios hijos e hijas delante de Dios y delante de todas las familias y amigos que nos conocen. Alabado sea Dios. Gracias, querido televidente, por estar en sintonía de este interesante estudio bíblico. Le invitamos entonces a participar de la palabra de Dios en la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Será grato tenerlo. En caso que usted nos esté congregando y quiera congregarse, entonces le abrimos la puerta. La puerta se abre para que usted tenga acceso y venga a glorificar a Dios todos los días que tenga la oportunidad de venir. También le invitamos a hacerse socio de este programa a través de ofrendas voluntarias que usted pueda donar, sea semanal, quincenal, mensual. Esperamos su ayuda. Queremos seguir llevando esta palabra a los diferentes miles de hogares para que también sean bendecidos como usted a través de esta gloriosa verdad. Esfuércese por orar por nosotros y esfuércese por dar una ofrenda y seguir adelante. Todos los meses estamos esperando que Dios toque sus corazones para este fin. Además, quiero orar por usted, que es padre y madre. Quiero bendecir también a sus hijos. Divino Salvador eterno, hay multitud de personas que han estado, Señor, sintonizándonos y que están con grandes necesidades. Suple, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón contrito y humillado, un corazón sumiso, oh Dios, hacia ti. Que cada padre, cada madre, aun los hijos, te sirvan, te honren todos los días, que ellos vivan sobre la faz de la tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Queridos televidentes, hasta la próxima edición.